Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, STEMpire. El día de hoy traemos un tema nuevo del que vamos a hablar con otro experto que pues traemos este programa y el tema es caso especial del role-playing, más la inteligencia artificial como apoyo para la recontextualización de problemas académicos. Mi nombre es Ros Guadiana y me acompaña Jimena Tovar. Y nuestro gran invitado es el maestro Raúl González López, que es ingeniero en computación egresado de la UNAM. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de tecnologías de la información. También es maestro en calidad de la educación por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente es director de servicios en tecnologías de la información al cliente de la UDLAP. Además, es entusiasta estudioso del fenómeno humano y la tecnología, de sus interacciones y de cómo se definen y se transforman mutuamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro Raúl. Maestro todavía, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes. Me encanta el tema de la tecnología, me encanta el tema de aplicarlo a la educación, trabajando en este contexto maravilloso, pues es un privilegio y un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar a ya entrar al tema, le vamos a lanzar una pregunta que tiene que ver con su artículo que está publicado en la página de Xmasía, que pueden encontrar en la UDLAP, bueno, en las redes sociales y en la página de la UDLAP. Y esta es la siguiente. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos éticos que enfrentan los educadores hoy en día al integrar la inteligencia artificial generativa en actividades de enseñanza que involucran personajes históricos, como está en su artículo, ¿no? Ok, son muchos los retos éticos, no nada más para los profesores, para cualquier usuario de la inteligencia artificial. Y en la educación, pues hay desde temas de lo que se considera información sensible, es decir, nuestros datos personales, por ejemplo, es información sensible. Claro. Temas de calificaciones, direcciones, enfermedades, todo ese tipo de cuestiones es una información sensible. Cuando usamos los sistemas de inteligencia artificial, regularmente usamos sistemas públicos, ¿no? Servicios que son públicos. Sí. Cuando nosotros lanzamos una pregunta y en el afán de complementarla, de hacer un prompt más enfocado, damos cada vez más información, tenemos que tener cuidado de no dar datos personales, porque esa maquinita recuerda por siempre. Entonces, si alguien más que no conocemos en algún otro país le interesa indagar cosas que ya le dijimos a un sistema como ChatGPT, los va a recordar y se los va a decir. Entonces, en la educación es una herramienta valiosísima, pero hay que tener mucho cuidado. Lo que yo les diría es, el profesor debe tener el mismo cuidado que debe tener el estudiante y cualquier persona que utiliza sistemas de esta índole. Ay, eso es muy interesante porque es incluso cómo se filtra nuestra información personal en caso de que la pongamos en diferentes IAs. Y sí, claro, es cierto. Sí. Una vez hicimos un ejercicio para una clase en la que teníamos que poner, somos estudiantes de física, ingeniería, tal y tal. Y luego la máquina, ChatGPT recordaba eso. Entonces es como tener cuidado con el uso de los datos que damos. Bueno, ya hablando de estos datos, vamos a incorporar los usos distintos que se le pueden dar a la IA, ya teniendo estas precauciones ya antes mencionadas. Y usted en su artículo menciona el juego de roles o role-playing. ¿Nos podría explicar a qué se refiere con esto? Sí, es una función muy interesante. Es una tecnología fascinante, la inteligencia artificial. Creo, y me voy a ampliar un poquito para ir después entrando a la pregunta. Sí, claro. Creo que es una tecnología fascinante desde el punto de vista que, creada por humanos, a final de cuentas, refleja mucho de cómo funciona la mente y el cerebro humano. Más allá de la tecnología, más allá de los algoritmos hipercomplejos que utiliza, si se dan cuenta y sobresimplificando, una IA generativa
es como un autocomplete de nuestro teléfono, ¿no? Cuando estamos escribiendo y nos va sugiriendo como palabras, es un hiperautocomplete, insisto, sobresimplificando, por algoritmos estadísticos que están determinando cuál es la más probable palabra que sigue o token, ¿no? Y el cerebro humano funciona muy similar. No sé si les ha pasado alguna vez que, no sé, leen un libro o vemos una película así como muy interesante, de estas que nos atrapan y todo eso, y nos inspiran y de pronto, wow, me gusta la forma de pensar de este personaje. Y de pronto estás en la conversación con los amigos y todo eso, y contestas de alguna manera alguna cuestión que tú mismo dices, esto se parece a lo que hubiera contestado fulano de tal, ¿no? Sí. Me lo estoy fusilando, vamos a usar la palabra, el estilo, ¿no? Sí. Entonces, es una forma como de reflejar, ¿no? De reflejar esa manera de funcionamiento. Entonces, en el role-playing, estos modelos tienen tanta información que pueden determinar las características de cómo se expresa por escrito sobre todo, y también pueden analizar videos, etcétera, de cómo se expresa un personaje en particular, ¿no? Entonces, si ubicamos personajes como muy peculiares, digamos, ahorita que está de moda y, bueno, a ver qué pasa, Donald Trump. Él tiene una forma de discurso muy peculiar, ¿no? Es agresivo, es incisivo, es muchas características que son muy particulares de él. Muy particulares de él. Rasgos característicos. Para una IA lo hace muy bien con todos, pero para ella es muy sencillo tomar las características de argumentos como los que él hace y entonces aplicarlos, ¿no? Entonces, cuando le decimos, tú eres Donald Trump y vas a estar discutiendo con la presidenta de México tal tema. Tiene suficientes elementos en sus modelos de aprendizaje, en la web, en todo lo que está ahí publicado y escrito y en videos y todo eso, como para analizar con sus algoritmos qué contestaría esta persona, cuáles serían las palabras que utilizaría, etcétera. Para poder como personificar a Donald Trump en este caso, ¿no? Sería como, bueno, como en el teatro griego incluso, que se ponían estas máscaras. ChatGPT se está poniendo una máscara. Sí. Y es fascinante estos ejercicios que platicábamos un poquito antes de entrar al aire, puedes traer a la vida personajes de cientos de años con personajes vivos, ¿no? Quizá. Sí. Y son ejercicios ficticios, evidentemente, pero que son muy ricos en términos de poder analizarlos y poder decir qué es lo que está allá afuera en términos de información para que la IA piense que contestaría esto un personaje, ¿no? Sí. Esta información, y nosotros como seres humanos nos toca analizar y utilizar el pensamiento crítico, ¿no? Ahí es donde vamos a obtener el valor de estas respuestas. ¿Es esto cierto? Está escrito en algún lado porque lo está utilizando la inteligencia artificial, pero ¿es cierto? Exacto. ¿Está completo? ¿No está descontextualizado? O sea, una serie de cuestiones que nos permiten a partir de un ejercicio teórico muy divertido, nos permiten activar las neuronas y reflexionar realmente, ¿no? Claro que sí. De hecho, bueno, como le mencionaba anteriormente, yo realicé este ejercicio después de leer su artículo y lo hice con dos personajes que me gustan, que es Darth Vader y Anakin Skywalker de Star Wars. Y se pusieron a hablar de... Anakin le decía a Darth Vader, tú eres mi mayor miedo, tú te convertiste en lo que más temía. Y Darth Vader le respondía, no, es que tú eres débil. Y esto era una forma muy interesante como de indagar más en la psicología de estos personajes, claro. Y ahora, ¿y usted cómo lo podría aplicar más a un contexto histórico para en caso de los historiadores? Incluso, bueno, como en el ejercicio que se hacía durante el artículo, de cómo ponía una persona, un historiador contemporáneo, que es un Tsunegi, me parece, con un personaje histórico del que tal vez la información que se tiene es de libros o de investigaciones, y que era Victoriano Huerta, me parece, y cómo
ChatGPT al momento de preguntarle de dónde sacó como la contextualización para esta charla, decía, no tengo una fuente específica, sino como datos generales. Entonces es esto que comentaba, ¿no? De cómo se filtra o cómo va tomando la información y cómo la selecciona y cómo nosotros podemos estar seguros, ¿no? De que es real, de que es verídica, de que realmente es como se planteó en un inicio o si está de cierta manera tergiversada o algo así, ¿no? Sí, hay una cuestión con la inteligencia artificial que a final de cuentas es una obra humana que consume información humana y es el sesgo. Sí. Todas las personas, todos tenemos un sesgo en mayor o menor medida por nuestra edad, por nuestra raza, por nuestro género, por muchas cuestiones, ¿no? Tenemos sesgo porque nuestro entorno es acotado y nuestro entorno donde crecimos, etcétera, es nuestra realidad, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver el mundo a través necesariamente de esos lentes que tienen un filtro, ¿no? Un filtro de si yo nací en un tipo de colonia quizá muy con muchos beneficios, digamos, económicos, etcétera, pues yo puedo pensar que pues todo mundo tiene coches bonitos y recientes, que los jardines están muy cuidados, que no hay ni banquetas para caminar porque nadie las usa, ¿no? Sí, sí. Entonces, el sesgo está en la inteligencia artificial, está en los códigos, está en la forma como funciona, porque es de manera inherente. Ningún desarrollador estoy seguro que, un momento, le voy a poner aquí un sesgo para que discrimine a los hispanos, ¿no? Ajá. No claro. creo que eso suceda. No creo. No puedo estar seguro. No podemos estar seguros, pero hay sesgos. Entonces, es interesante. En el ejemplo de esta entrevista, a mí se me ocurrió porque Zunzunegui es polémico en el punto de vista de que se le ha tildado que es muy proespañol, el apellido sugiere, la verdad es que no sé el origen de él. Es mexicano, pero ha de tener padres españoles, no lo sé. Pero él sugiere que nos peleamos o le tiramos mucho a los españoles por la conquista y todo eso, y dice, pues un momento, para empezar, ni México era México, ni España era España. Exacto. ¿No? Llegó Cortés a nombre del reino de Castilla, no de España, y no llegó a México, ¿no? Llegó a una serie de reinos, civilizaciones. Entonces, a mí me parece interesante su enfoque. Y Victoriano Huerta, por otro lado, pues está, y se menciona ahí en la entrevista esta, más bien lo menciona ChatGPT, pues tiene el estigma de traidor, ¿no? Okay, sí. Incluso se le conoce en el imaginario popular como el chacal, ¿no? Aquel que traiciona a Madero, a su vicepresidente, los asesinan, etcétera. Entonces, yo quería ver hasta dónde llegaba como este ser inquisitivo de Zunzunegui con un personaje de esta índole, ¿no? Okay. Y me encantó porque se supone es una entrevista y entonces no puedes ser grosero, no puedes ser rudo, no puedes ser entonces está muy bien hecho, ¿no? Es como realmente tener un respeto por la persona. Sí le hace preguntas directas, ¿no? Sí le dice, oiga, pero pues usted se le considera, sí, que usted traicionó a Madero, y él contesta, no, pues solo fueron las citaciones de en su momento, yo estaba buscando proteger, y es un ejercicio fascinante y lo podemos utilizar, insisto, con esos personajes que murieron hace mucho tiempo, con personajes contemporáneos, viceversa. E insisto, lo importante es la reflexión que suscita, ¿no? Claro. ¿Usted incitaría a que los maestros de historia utilizaran tipo de herramienta, estrategia, para dar sus clases? ¿Cree que es una buena herramienta?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la inteligencia artificial aporta frescura al proceso de enseñanza-aprendizaje. Okay. Eso de que léanse el libro fulano de tal, generen un resumen de pues son técnicas, no digo que no funcionen, funcionan. Algo que debemos seguir promoviendo, desarrollando es la memoria. O sea, no todo se lo podemos dejar a las máquinas ni los aparatos, por mucho que esté ahí la información y que la tengamos siempre a la mano. Pero esta frescura es un poco al revés. Es un poco, en vez de yo ir y buscar y leer y encontrar entonces cosas que me hagan como reflexionar, es como un poco al contrario. Gracias a que toda esta información está en la información, en los modelos de aprendizaje, la inteligencia artificial me plantea algo fresco, interesante, que nadie se espera, ni siquiera el profesor. Exacto, claro que sí. Y entonces, wow, ¿no? Uh-huh. Oye, pero ¿por qué le pregunta eso? ¿O por qué le contesta aquello, no? Uh-huh. Esto se me hace como muy fresco, una manera muy, muy agradable, tanto para los profesores, que no... aprendiendo a usar esta tecnología, no tienen que tener así el diseño preciso de cada situación en clase. Sí, claro que sí. Permitirse como ese cambio de ritmo, ¿no? Más dinámico. Experimentación, un poco a ver qué pasa. Uh-huh. Que yo sé que a ustedes los jóvenes pues les encanta, ¿no? Sí, claro que sí. A mí me encanta. Entonces, creo que es una herramienta que se debe estar utilizando necesariamente. ¿Y usted cree que solo en este caso, en el caso de la historia, o sea, también leí en su artículo de la reconceptualización que se podía aplicar también en problemas de estadística? ¿Nos podría explicar brevemente sobre esto? Sobre cualquier tema. La recontextualización es una capacidad que tiene la inteligencia artificial de algo como muy abstracto, como puede ser el ejemplo que está ahí en el artículo. Dada una población, más bien, existe la probabilidad de que el evento A ocurra en un 80 y tantos %, o sea, muy abstracto, ajá, ¿no? Sí, exactamente. Te está hablando de probabilidades, te está dando el porcentaje de probabilidad. Uh-huh. Y casos, caso A, caso B. Ajá, y de ahí se arma de una manera muy, en este caso, matemática, ¿no? Uh-huh. Si a mí como estudiante a lo mejor me cuesta trabajo, me confundo, digo, ya aquí en la universidad, pues, quizá ya no deberíamos de tener este tipo de problemas con, por ejemplo, el álgebra y ese tipo de cosas tan abstractas, pero a lo mejor pensando en chavos todavía de prepa, etcétera, de pronto, la probabilidad y A y B y ¿qué es esto? Es algo, ¿no? Muy confuso, sí, claro. Si a mí me gusta, por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol, soccer. Y yo como profesor quiero llegar a este estudiante, quiero llegar a este muchacho que le tienen fobia a las matemáticas, y entonces se lo puedo plantear en términos de, oye, si el equipo fulano llevara tal récord y el equipo mengano llegara a tal récord, ¿cuál sería la posibilidad de...? O sea... Claro que sí, sí. Esta herramienta nos ayuda a eso. A eso se refiere la recontextualización, ¿no? Uh-huh. Quitar lo abstracto, lo matemático, llevarlo a algo más amigable para el alumno. Claro, incluso algo más refrescante, ¿no? Para los estudiantes y para las personas que trabajan con estos recursos. Bueno, ya para ir cerrando, uh-huh. ¿Usted qué consejo o recomendación les daría tanto a profesores que quieran comenzar a implementar la inteligencia artificial en las aulas como a los estudiantes para, no sé, tal vez apoyar a los maestros en ese proceso? ¿Y qué les diría? ¿Qué les diría? Bueno, los profesores que no le tengan miedo, ¿no?, a la inteligencia artificial, que la exploren, es muy divertida. Se van a dar cuenta que puede ser... Hace poco leía un libro que se refiere a la inteligencia artificial como co-intelligence en vez de una inteligencia artificial. Okay. Sí. Y es verlo como un asistente
Y eso está padrísimo, porque es un asistente 7x24. Si yo me estoy inspirando a las 3 de la mañana y a esa hora quiero trabajar, ahí va a estar ayudándome y respondiendo mis preguntas. Puede trabajar rapidísimo. En educación hay estas cuestiones que se llaman rúbricas, seguramente están familiarizados con el tema. Entonces, si uno como profesor, por ejemplo, carga la rúbrica en una inteligencia artificial y después le dices, evalúame este trabajo conforme a la rúbrica, lo va a hacer. Y lo va a hacer muy rápido. Sí, son diferentes usos que le podemos dar, además de, que muchos como estudiantes antes, sobre todo yo también en pandemia, que era nuevo todo esto de ChatGPT, que decía, bueno, pues hazme el problema de matemáticas y lo dejas todo a que lo haga la inteligencia artificial. También el chiste es como que tú poner de tu parte. Por supuesto. Entonces, como profesor, eso. Es una herramienta, la puedo utilizar. Como profesor, y veremos que como estudiantes también, mucho cuidado con los datos personales, ¿no? Okay, o sea, si yo, por ejemplo, ya metí una rúbrica y ahora, digamos que escaneo o no sé, de alguna manera paso el documento electrónico del examen de un estudiante a la inteligencia artificial para que lo evalúe respecto a la rúbrica, pues asegurarme de no poner el nombre. ¿No? Sí. Porque entonces si no ya sé que Jimena de tal examen sacó tal calificación y eso ya sabemos que no está bien, ¿no? Bien. Para estudiantes, rápidamente, una cosa es delegar y otra cosa es claudicar. Sí, 100%. No claudiquen, ¿sí? La responsabilidad de un trabajo, la responsabilidad de una tarea, la responsabilidad de aprender es de cada uno de nosotros, no de la máquina, no de la inteligencia artificial. Si van a escribir un ensayo y se lo encargan de la inteligencia artificial, se los va a escribir. Pero ustedes se tienen que hacer responsables de ver que sea cierto, que esté completo, que esté basado en sin sesgos, etcétera. Una serie de cosas que no es así de que yo no tengo que hacer nada. Sí, claro que sí. Al contrario, es una herramienta maravillosa que nos facilita pero que no tenemos que perder la agencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, invitamos a todos los que nos están escuchando, ya sean alumnos o profesores, a utilizar la inteligencia artificial con sus debidas precauciones, no utilizar datos personales, como mencionó el maestro, y también, como mencionó, que es diferente claudicar a delegar. Sí. Muchas gracias. ¿Nos podría dar alguna red social en la que podremos seguirlo? Por lo pronto no, pero próximamente. Próximamente. Y lo encuentran en Servicio TI en la Universidad de las Américas Puebla, en caso de estar interesados en más información. Claro que sí, a través de Servicios me pueden contactar muy fácilmente. Muchas gracias, maestro Raúl. Y síganos en nuestras redes sociales de STEMpire. En Instagram nos encuentran como STEM-UDLab. En Spotify, Facebook nos encuentran como STEMpire Podcast. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio de STEMpire. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, un gusto.